Una vez más, estamos aquí delante de la presencia del Creador para traerles una palabra llena de amor y de justicia. Sabemos que estamos viviendo los últimos momentos del mundo. Sabemos que estamos en un tiempo final. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo en donde el Señor nos manda mensajes para que nos preparemos para estar listos para cuando Él venga. Porque antes de la venida de Cristo viene el último engaño duramente para todos los siervos del Creador. El engaño del enemigo es ¿cuál? El espiritismo dentro de las congregaciones. Hoy en día, el espiritismo es una doctrina engañosa de parte de Satanás. Y muchos creen que cuando visitan a un medium que habla con los muertos, creen que está haciendo bien. No. Ya los muertos no tienen nada que ver en este mundo. Pero Satanás está preparando el último engaño, no solamente para el pueblo, sino para todo aquel que estudia la palabra y a todo aquel que verdaderamente obedece a quien, al Creador. Mis hermanos, en estos últimos tiempos hay iglesias que hacen milagros al mayor y al montón. Pero si nosotros por medio de la palabra nos damos cuenta de qué parte provienen esos milagros, nos echaríamos para atrás. Porque ustedes saben que el enemigo número uno de Dios tiene poder aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Él venció a Adán y a Eva, los destronó ¿de qué? De la tierra. Les quitó la tierra, vilmente engañándolos, así como vive engañando a quién, a todo el mundo, aún más a aquellas personas que están dentro de congregaciones o religiones, pero no nos damos cuenta. Bueno, amados, vamos a orar en esta mañana, a pedirle al Dios Padre Todopoderoso que nos dé su Santo Espíritu para que podamos entender legalmente los mensajes que Él nos manda. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana estamos aquí en el mercado, Padre, trayendo esta palabra tuya, Señor. Palabra que se encuentra en las Sagradas Escrituras, bendito Dios. No son palabras mías, Señor. Padre, en esta mañana te pido que mandes una legión de ángeles, Padre, para que me ayudes, Señor, a ministrar tu palabra, para que ayudes, Señor, a esas mentes que legalmente están tomadas por el enemigo, pero no se han dado cuenta, Padre. Cámbiale, Señor, esa vestidura, porque legalmente, mientras estamos en el pecado, andamos desnudos delante de tu presencia, Señor. Oh Dios, en esta mañana, úngeme con tu Espíritu Santo, para que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino tuyas, Señor. Bendícelos grandemente, Padre. Úngeme con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, estamos viviendo un tiempo angustioso. Estamos viviendo un tiempo en donde legalmente la mayoría de doctrinas, todas, están siendo engañadas ¿por quién? Por el diablo. Pero a veces nosotros no le prestamos atención porque más le creemos al pastor, a la pastora, al anciano. Pero a la palabra escrita no le creemos porque legalmente no la escudriñamos ni buscamos en ella si verdaderamente lo que nos están diciendo las personas que pastorean el rebaño del Señor es la verdad. Entonces, ¿qué está sucediendo en estos últimos tiempos? El espiritismo está con las iglesias. El espiritismo se ha metido abiertamente en las congregaciones y nosotros no creemos.
En Estados Unidos hay un pastor que hace milagros al mayor y al montón y al de tal. ¿Y qué pasa? Ese es un engaño totalmente de quién, de parte de quién, del enemigo, no de Dios. Porque si Dios es amor y Dios lo ama a usted, ¿cómo cree usted que Dios lo va a tirar al suelo? Lo va a revolcar, lo va a hacer orinarse, vomitar, ensuciarse. No, amados, Dios no actúa así. Dios actúa de una forma diferente, mi amado. Por eso dice la palabra que Dios es amor y justicia. Entonces, el cristianismo dentro de las congregaciones, vamos a buscar en el libro Segunda de Tesalonicenses, a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía, el hombre, el hijo de perdición. Hermanos, ya la mayoría de doctrinas han apostatado contra Dios. Han apostatado contra la fe, la justicia y el amor de Dios. Cuando un personaje quita algo de la palabra, está apostatando contra la ley de Dios. Cuando una persona quita algo de lo que está escrito en la palabra, está apostatando contra Dios. Por eso él dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mire lo que dice el versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Dónde está la apostasía? ¿Cómo un hombre se va a sentar en una silla y decir que él es el representante de Dios en la tierra? Eso es mentira del diablo. Porque el único representante de Jesús en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que ese hombre le está usurpando el nombre al Espíritu Santo. Y si fuera eso, pero mire lo que dice la palabra: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea que él no está de acuerdo con las palabras escritas en la Sagrada Escritura. Han cambiado todo. ¿Por qué? Porque es un sistema religioso político. Cuando ya la política entra en la religión, es una apostasía grande. Y sigue diciendo: se hace pasar como Dios. Yo tengo la autoridad de perdonar pecados. Es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque ningún hombre, ningún ser humano en el mundo está autorizado para perdonar pecados, sino simplemente Jesús. Y sigue diciendo el quinto: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esas palabras siempre se las recalcaba el Mesías, mi Señor, ¿a quién? A los apóstoles. Y en este tiempo nos las está recalcando a nosotros. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Pero no logramos entender
Porque cuando ya nosotros somos apóstatas, negamos tanto la descendencia de Jesús, negamos tanto la creación de Dios, y ahí automáticamente nos estamos negando a nosotros mismos. Y mire lo que dice el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, y ya se ha manifestado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. ¿Qué va a pasar? En la antigüedad, Roma pecaminosa, fue quitado y entró ¿quién? Roma papá, otro dominio del cual el enemigo está usando. Porque es que el enemigo usa a las mismas iglesias. ¿Para qué? Para engañar, para seducir a las personas a que crean a la mentira. Mientras que uno les habla la verdad, él se propone engañar ¿a quién? Al mundo entero. Y la mayoría de cristianos nosotros decimos, el diablo ya los tiene mochilado al mundo. Pero resulta que nosotros no tenemos que lanzar expresiones, porque nosotros tenemos que estar pendientes, es no caer en la apostasía, no caer en el engaño de Satanás. Porque Satanás le ha metido en la cabeza a la mayoría de personas que el alma es eterna. No. El alma es inmortal. Eso es mentira de él. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos almas vivientes, dice la palabra. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿A quién va a destruir Dios? Al socio del enemigo. Aquel personaje que se hace pasar por Dios, que se hace decir que tiene poder para perdonar pecados. Aquel personaje que dice que él absuelve los pecados de las personas. Eso es un mentiroso. Porque la misma Biblia lo está condenando a él. El hombre de pecado, el inicuo, el que ha engañado a la mayoría de las personas, el que ha engañado a la mayoría de la humanidad. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y dónde se encuentra el amor a la verdad? En las Sagradas Escrituras. Porque Dios nos está hablando con la verdad por medio de su palabra. Cuando Dios dice en la palabra que va a hacer esto, y vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite, se cumple lo dicho por el Señor. Entonces nos damos cuenta, mis amados, que el espiritismo ha hecho acogida con la mayoría de las iglesias. Ah, pero en tu iglesia, ¿por qué no hacen milagros? En la iglesia mía se hacen milagros. Allá llegó un paralítico y lo puso a caminar. Es Dios, pero ¿quién es el Dios? El Dios terrenal. Usted sí puede creer que el Espíritu Santo de Dios puede morar en una persona que en cada momento está cometiendo pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, dice la palabra. Dios lo perdona a usted,
Pero si usted continúa en el pecado, Dios no lo perdona. Y eso es lo que ha hecho ver el enemigo. Que Dios perdona todo lo que tú haces. No importa. Tú tienes tu esposa y te puedes buscar la argollita porque Dios te perdona. ¿Por qué? Porque ya estamos actuando con los sentimientos humanos y no con los sentimientos espirituales del Creador. Y dice la palabra. Ay, me duele la pata. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Mientras que uno trae la verdad, muchas personas no creen, muchas personas se burlan de uno, pero sí le creen al enemigo de Dios cuando Él le dice que somos inmortales. Mentira de Él. Es que Él no es ni inmortal. ¿Por qué? Porque Él va a tener su fin. Él va a ser destruido. La palabra dice que Satanás va a ser quemado en el último tiempo. ¿Qué está haciendo Él? Está preparando al mundo entero para la venida de quién, no de Cristo, sino de Él personalmente. Porque antes que venga Cristo, tiene que suceder todas estas cosas que están escritas. Y el enemigo lo que está haciendo es preparando a las personas para que lo acepten cuando Él venga. La palabra es clara, muy clara. Nosotros somos los que no logramos entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir por medio de su palabra. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Cuando usted no le cree a la verdad, usted se complace en la injusticia, se complace en el pecado, se complace en lo que usted hace, pero usted no complace a Dios en lo que Dios desea que usted lo complazca. En este texto, en estos textos nos está previniendo de lo que está haciendo el enemigo. Él está preparando ya todo, toda la maquinaria de él está. ¿Para qué? Para engañar al hombre, a los últimos. Es más, la palabra dice que también engañará aún a los escogidos. Aquellos que dicen estar elegidos tienen que prepararse bastante. Todos los días tenemos que prepararnos, mi amado, porque el día es uno solo. Y cuando Él va a actuar, el demonio va a actuar y va a engañar a la multitud de personas, porque Él va a tomar el reflejo de Jesucristo, Él va a tomar la humanidad de Cristo para presentarse a la tierra. Pero a veces muchos de nosotros no le creemos a la palabra. Eso es mentira. ¿Qué va a venir el diablo aquí? ¿Ah? Se está preparando, Él está preparando a la humanidad. Timoteo 4:1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de quién, de demonios. Amén. Quiere decir que el diablo se ha apoderado de la mayoría de doctrinas porque no creen a la verdad, creen en la mentira, creen en lo que ellos piensan, creen en lo que ellos hablan. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Creemos más bien a la mentira. ¿Ustedes vieron lo que sucedió? El pastor no engañó a las personas. Ya viene Jesucristo, va a ser un rapto.
El diablo, el demonio es malo. Tomó ese pastor y cogió a esa pobre persona y le quitó todo y se fue. ¿Eso qué es? Una mentira. ¿Por qué? Porque la palabra nunca habla de un rapto. La palabra está hablando que cuando venga Cristo vamos a ser transformados en un espíritu diferente para recibir al Señor en los cielos. Él no ha dicho que Jesús va a venir a secuestrar y va a arrastrar. Jesús no es guerrillero, no es paramilitar, no es nada de eso. Y el diablo toma las escrituras. Por eso es que dice la palabra, que mientras que nosotros estudiamos las escrituras para buscar una salvación, el enemigo, por medio de las escrituras, busca cómo engañar al pueblo, así como hizo en el tiempo de antes, que por medio de las escrituras quería hacer caer a Cristo, quería hacerlo pecar, pero no pudo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, estos tiempos finales, estos tiempos son los posteros tiempos de los cuales habla la palabra. Esos tiempos son estos. No esperemos otro tiempo. Por eso dice postrero, porque ya estamos en los tiempos finales de la creación del mundo. Y es verdad. Viene el siervo de Dios y le habla la verdad y no le creen. Viene otro siervo con mentiras y mentiras y todos dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Y no sabemos que estamos legalmente adorando aquí al propio Satanás. Y dice la palabra, Apocalipsis 19, 20, no, perdón, Mateo 24, 4, 5. Mateo 24, capítulo 24, versículo 5. Dice la palabra, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Y cómo se está reflejando esto? Yo estoy en la verdadera doctrina. Yo estoy en la verdadera doctrina. Las demás son doctrinas engañosas. Pero cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que también estamos en una doctrina llena de engaño y de mentira. Solamente les voy a decir esto. Cuando un hombre quita de la palabra algo, ya está cometiendo un pecado. Porque la misma palabra lo dice. Hay de aquel que le quitare o le añadiere a los libros de esta profecía, porque yo quitaré su parte del libro de la vida. ¿Y cuál es la parte que nosotros tenemos en el libro de la vida? Nuestro nombre escrito será borrado, porque así como usted se ha tomado el atrevimiento de borrarle a las escrituras, Dios lo borra a usted. Es como cuando usted desecha la palabra, Dios lo desecha a usted. Si escrito está, no lo digo yo. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ese es el engaño en este tiempo con las doctrinas. Y dice 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y usted a veces encuentra un profeta en la calle y le dice, el Señor me dijo que tú eras esto. Las falsas profecías son mentiras del diablo, porque ya las profecías están escritas en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué estamos esperando? ¿Por qué? Porque ya las iglesias han apostatado contra Jehová de los ejércitos. Ya las iglesias han apostatado
contra Dios. En el capítulo 24, mire el engaño. Porque cuando le digo que el enemigo va a tomar la imagen de Cristo, y el mismo Cristo nos está advirtiendo por medio de la palabra, donde dice, en el versículo 23 dice, entonces, si alguno dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, ahí está, no le creáis. Ese es lo último que el enemigo va a hacer para engañar a quién. A la mayoría de los que están en la doctrina, porque ya están engañados. Y solamente hay una doctrina de la cual tiene la luz, pero tampoco se están preparando, porque ya ellos creen que están salvos. No, mi amado. La última prueba viene, y la última prueba que viene es para todas las iglesias, tanto iglesias como el mundo entero, hermano. Por eso el diablo no le hace mucha fuerza al mundo, porque ya él sabe que el mundo lo tiene cogido. Él ahora está actuando ¿para qué? Para acabar con las iglesias. Y para acabar con una iglesia que dice que tiene la verdad, que es la iglesia adventista del séptimo día. Pero qué tristeza que los hermanos adventistas, en vez de unirse, se están separando día a día. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en el odio, en la envidia, en el egoísmo, en la falsedad, en que yo soy yo. Y mientras la persona no mate el yo, está fuera de la serie del Señor. Y dice el 26. Así que si os dijere, mirá, está en el desierto, no salgáis. O mirá, está en los aposentos, no lo creáis. O mira, salió en televisión Jesucristo. Ahí está en televisión. Míralo, ya llegó. Y todo el mundo se va a alegrar, porque ya vino Cristo. El engaño preparado por el enemigo es tan fuerte y tan grande que muchos, dice la palabra, de los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de personas que están en la iglesia viven ¿de qué? De la prosperidad. Dios me va a prosperar. La plata, las casas, los carros. ¿Y de qué te sirve eso cuando caiga lluvia del cielo para purificar la tierra? De nada te sirve. Más bien guarda tu alma, busca al Creador. Y dice, la palabra, que para estos primeros tiempos la gente no se prepara. Todo el mundo espera a Cristo con una alegría, pero de ellos personal, pero no la alegría que Jehová de los ejércitos quiere. Y cuando venga el último pregón, cuando Dios mande la última manifestación de su palabra, cuando Dios mande el último mensaje, del cual está siendo oculto, ¿por quién? Por la congregación. Por eso es que dice la palabra, que el juicio de Dios empezará por la casa de Él. ¿Y cuál es la casa de Él? Todo aquel que tiene conocimiento de la palabra y sabiduría. Nosotros somos los primeros que vamos a ser juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento y te va a decir, ajá, ¿y tú qué hiciste con la palabra? ¿Por qué no le hablaste al pueblo? ¿Por qué no le dijiste al pueblo lo que se va a hacer?
¿Por qué no le dijiste al pueblo lo que el diablo piensa hacer? ¿Por qué no le dijiste al pueblo lo que yo deseo hacer? ¿Por qué? Mi amado, porque la palabra dice que para este postrero tiempo, cuando venga la verdadera persecución del cristiano, muchos de nosotros, verdaderos cristianos, adoradores de Dios, que salen a decirle al pueblo lo que Dios piensa hacer, y la Iglesia Católica no está de acuerdo, vamos a ser perseguidos. Y las otras iglesias tampoco estarán de acuerdo, porque ellos no guardan el mandamiento verdadero de Dios, que es el día sábado, sino el domingo. Y eso es lo que va a hacer Satanás cuando venga. Va a decir que ya todo se acabó y que él cambió los mandamientos y que ya el sábado él lo quitó, para que me adoren a mí el día domingo. Es una tristeza cuando el engaño sea presentado por el propio Satanás. Y dice la palabra en Apocalipsis 20, Apocalipsis 19, 20, perdón. Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ellos el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de quién, del diablo. Y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego con azufre. ¿Por qué? Porque Satanás se tiene que manifestar en persona. Y Satanás está preparando el terreno para que todo el mundo lo vea como si fuera Jesús. Va a bendecir al pueblo, va a hablar con una voz melodiosa, llena de amor, pero la maldad que está dentro de él es grande. Y cuando ya todo el pueblo lo acepte como Jesucristo, viene lo más grande. Si usted no guarda el domingo, a usted le pueden quitar los bienes, todo. Si usted no guarda el domingo, a usted no le van a vender comida, porque usted no guarda el domingo. Si usted no guarda el domingo, va a ser muerto, puesto preso. Y por eso es que la mayoría de los que estudian la palabra y tienen ese conocimiento, les da miedo salir a hablarle al pueblo y decirle al pueblo lo que el Satanás piensa hacer y lo que Dios desea hacer con todo aquel que le obedece. Pero estamos callados. Somos felices predicando a Jesucristo te ama, este te ama. Sabemos que Dios nos ama. Y después, denle ofrenda para que Dios los bendiga. Si Dios nos bendice todos los días, con el hecho de abrir nuestros ojos, ya es una bendición grande de parte de Dios. El Señor dice, yo soy el dueño del oro y la plata, yo creé el mundo, todo esto es mío. Nosotros le pertenecemos a Él. Y por eso es que Satanás pelea, porque Satanás se rebeló contra Dios, se rebeló contra los mandamientos de Dios. Y Él, por eso, ataca al pueblo para que se rebelen contra Dios, para que no adoren a Dios, sino lo adoren a Él, porque Él quería la adoración para Él. Es una tristeza cuando nosotros sabemos la verdad. El sábado pasado yo iba a salir porque traía otro tema, el cual decía el reinado del Papa en el mundo. Y ustedes no saben que ese hombre hermano, ese día me puso la mente en blanco, yo no entendía nada, me dio fiebre. Y llamó a mi hermano, le dije, hermano, me está pasando esto, y dice, ore, arrodíllese, ore, porque Él lo está atacando. Porque Él no quiere que nosotros salgamos a decirle la verdad. Porque Él no quiere que nosotros salgamos a alertar a las personas de lo que le va a sobrevenir al mundo. Y después que ya Satanás haga su obra,
viene el fin. Dios tiene un pueblo de Él y no lo tiene solamente en esa iglesia. Hay pueblo de Dios en la iglesia católica, en los pentecostales, en los bautistas, en los testigos de Jehová, en los trinitarios, hasta en los mismos espiritistas. Y dice la palabra que cuando ese pueblo oiga la voz de Dios, vendrán ¿a qué? A sus redil. Vendrán a buscar a la verdad. Porque son personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y dice Apocalipsis 13, 14. Y terminamos para que no vayan a pensar que he venido a aburrirlos con un tema, del cual es un tema importante, porque nos estamos dando cuenta de lo que el enemigo piensa hacer. Y ya lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, que no es mentira. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender del fuego del cielo a la tierra delante de los ojos. Ajá. Mire todo lo que es capaz Satanás de engañar a las personas. Hace descender fuego del cielo. Job, capítulo 1. Job era un personaje que era fiel a Dios, amaba a Dios, se guardaba para Dios. ¿Y qué hizo el enemigo? Hizo descender fuego del cielo y acabó con la familia de él. ¿Para qué? Para que Job renegara de Dios. A veces nosotros pensamos que las enfermedades, que todas las cosas que nos sobrevienen, vienen de parte de Dios. No, es de parte del diablo. ¿Para qué? Para que tú digas, Dios, ¿por qué me haces esto? Dios, ¿por qué permites esto? Si Dios te ama, ¿cómo crees tú que Dios te va a maltratar? Entonces nos damos cuenta que legalmente Dios es un ser amoroso. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen y la adoren. Ahí está. Lo que Dios nunca te ha dicho, porque en Éxodo 20 dice, no te hagas imágenes, no te inclines, no las adores, no las honres. Pero nosotros hacemos lo contrario de lo que dice la palabra. ¿Usted sí cree? ¿Ah? Que algo que el hombre coge el palo que está aquí, lo pica, hace una imagen y todo el mundo venía al palo. ¿A dónde está el milagro de ese palo? Tiene pies, no camina. Tiene manos, no hace gesto. Tiene boca, no habla. Tiene nariz, no respira. Tiene ojos, no ve. ¿Eh? Eso es lo que ha hecho el diablo. Que el hombre adore imágenes. Y lo está diciendo en el capítulo 13, 14. Vea lo que dice. Las señales que se han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento de vida. Porque el diablo tiene un poder, pero limitado. El diablo tiene un poder limitado. No es un poder ilimitado, no es limitado. Es como cuando usted en su casa llega y le dice a su hijo, usted tiene derecho a salir esta noche y me regresa aquí a las 9:30, 10 de la noche, a más tardar. Ese es un permiso que está limitado a venir a esa hora.
y a veces nosotros no le queremos creer a la palabra. Apocalipsis 16, 13, 15. Y con esto terminamos porque realmente el tema es largo. Pero la importancia es lo que se le da a entender a las personas con la palabra. Dice Apocalipsis 16, 13, 15. Apocalipsis 16. 16, 13, 15 dice la palabra. Y vi salir de la boca del dragón, que es el diablo, y de la boca de la bestia, el Papa, y de la boca del falso profeta, otro demonio. Tres espíritus inmundos a manera de qué? De rana. Cuando la palabra habla de rana, esta es una plaga en la cual él le habla. Fueron las plagas que Dios mandó a Egipto para que Faraón, fíjese usted que los hechiceros, los encantadores, también hicieron magia e hicieron milagros y reproducieron ranas. Y en Egipto la rana es símbolo de qué? En Egipto la rana la tenían como el alma inmortal, el alma no moría. Y eso es lo que está actuando el enemigo ahora. Esos tres espíritus han salido a recorrer el mundo y dice que esos espíritus entrarán a donde? En los gobernantes de los pueblos, en los presidentes, en todas las personas. Quiere decir que vamos a ser manipulados por gente de alto rango en el espiritismo, como lo es el rosacrucista, que también es otro rango duro. Usted emprende a estudiar en el rosacrucista y empieza a escalafonarse. El primer escalafón, el segundo escalafón. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo tenía un amigo que era rosacrucista y ellos al grado 10 tienen un poder de levantar un enfermo. ¿Y quién le da ese poder? Cuando esa persona mancha su templo, el templo este que nosotros tenemos, que es de Dios, lo mancha con el cigarrillo, con el alcohol, con el trasnocho. ¿De dónde es el milagro? Es lo que uno a veces se pregunta. Y dice la palabra. Apocalipsis 1:3. Uno, 13 y 15. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 en adelante. Mire cómo presenta Dios, o cómo se presenta Dios, cómo es la vestimenta de Dios. Y todo esto lo va a hacer Satanás para confundir a quién, al mundo entero, a todas las doctrinas. Mire lo que dice. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Todo eso
lo va a hacer Satanás para imitar a quién, a Cristo, para imitar la venida de Cristo. Y dice, y su pie semejante al bronce brullido refulgente como en horno, y su voz como estruendo de muchas. O sea que Satanás está preparando bien el último engaño para toda la doctrina y para el mundo entero. Que Dios los bendiga, que Dios me los cuide y que Dios los guarde. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana estamos agradecidos por tu presencia, Padre. Te pido, Señor, en esta mañana que le des una bendición especial a la amiga, Señor, que siempre nos colabora cuando venimos de los santos. Sé tú con ella, Padre. Guárdala, cuídala, protégela, bendito Dios. Y protégelos a todos los que trabajan y a todos los que llegan ahí, Señor. También te pido por este pueblo, Señor. Te pido, Padre, que este mensaje haya llegado a sus corazones, Señor. Acuérdate, Padre, de todos ellos, Señor, que han sido engañados también por el diablo, Padre. Te pido, Señor, que los guardes, que los cuides, que tu Espíritu Santo haga germinar esa semilla, bendito Santo. Ahora, Dios, te pido una bendición especial para mis hermanos que están allá en Estados Unidos, a Gustavo, a Francis, a Bernie, a Alberto, a Chan, a Freddy y a mis familiares, Señor. Guárdanos, cuídanos y protégenos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Amén.